Dicen que las palabras tienen poder, pero hay algo más fuerte, más profundo y más inquietante: el silencio. Hoy descubrirás cómo, sin decir una sola palabra, puedes despertar en alguien una necesidad tan intensa de volver a ti que sienta que no puede seguir adelante sin tu presencia. Pero antes de comenzar, quiero que todos los que estén escuchando dejen en los comentarios una sola frase: el silencio también habla. Quiero leerla una y otra vez, porque esa frase será nuestra señal de que entendiste el verdadero poder que estás a punto de conocer. Imagina a esa persona que un día decidió apartarse de tu vida, convencida de que estaría mejor sin ti. Tal vez se fue confiada, pensando que tenías el corazón atado a su sombra. Tal vez creyó que podrías suplicar, rogar o buscar cualquier oportunidad para regresar. Pero aquí está el secreto. Cuando decides no hacerlo, cuando en lugar de palabras ofreces un muro de serenidad, algo se quiebra en su interior. El ego espera resistencia, espera pelea, espera drama, pero cuando encuentra silencio, se ve obligado a enfrentarse a sí mismo. Este principio no es un truco pasajero, es un pilar del autocontrol que los estoicos practicaban desde hace siglos. Marco Aurelio decía que la mayor victoria es sobre uno mismo, y el silencio es una de las armas más poderosas para lograrlo. No se trata de fingir indiferencia, sino de transformarte genuinamente en alguien que no necesita la validación de otro para estar en paz. Ese cambio interno es tan evidente que la otra persona lo percibe, aunque no lo digas. Cuando cortas todo mensaje innecesario, toda indirecta, toda reacción impulsiva, algo mágico sucede. La atención se invierte. Quien antes sentía que tenía todo tu interés, de pronto comienza a preguntarse por qué ya no lo tiene. Esa pregunta se convierte en inquietud, y la inquietud se transforma en necesidad. No es manipulación, es una consecuencia natural de recuperar tu valor y dejar que sea el otro quien se acerque. El silencio es incómodo para quien espera una respuesta. Es como un espejo que refleja todo lo que esa persona no quiere ver. Les obliga a pensar en lo que hicieron, en lo que perdieron y en lo que ya no pueden controlar. Y en un mundo donde todos reaccionan con rapidez, quien sabe guardar silencio se vuelve impredecible, y lo impredecible atrae. El primer paso es decidir que no vas a luchar por convencer a nadie de quedarse. Esa decisión te libera y al mismo tiempo crea un impacto profundo en la mente de la otra persona. Es el equivalente emocional a cerrar una puerta sin hacer ruido, pero con la firmeza de quien sabe que no volverá a abrirla por desesperación. Quiero que recuerdes esto. El silencio no significa ausencia de sentimientos, significa presencia de carácter. Significa que eres capaz de sentir sin dejar que tus emociones te gobiernen. Significa que, aunque por dentro haya dolor o nostalgia, eliges actuar con dignidad. Ese tipo de control personal no pasa desapercibido. A partir de hoy, no busques que tus palabras convenzan, busca que tu calma desconcierte. No intentes demostrar lo que vales, deja que lo descubran en tu ausencia. El silencio bien manejado no es vacío, es un mensaje que dice: estoy bien sin ti, pero tú no puedes estar bien sin mí. Y eso, tarde o temprano, hace que quien se alejó empiece a buscar el camino de regreso sin que hayas movido un solo dedo. Esto es solo el inicio. Ahora profundizaremos en cómo ese silencio empieza a trabajar en la mente de la otra persona y por qué activa un mecanismo de atracción y arrepentimiento que las palabras jamás lograrían. Cuando decides guardar silencio, no es solo la ausencia de tu voz lo que impacta, es la presencia de tu nueva versión. La persona que antes conocían empieza a desaparecer y en su lugar surge alguien más sereno, más fuerte, más enfocado.
Esa transformación es como un misterio que no pueden resolver, y la mente humana, cuando no entiende algo, busca respuestas. Empiezan a notar que ya no reaccionas a lo que dicen o hacen, que tus redes sociales, si las usas, ya no transmiten indirectas ni mensajes que ellos puedan interpretar como señales. Empiezan a entender que ya no forman parte del centro de tu atención, y eso duele más que cualquier reproche. El ego se alimenta de sentir que controla la atención de otros, pero tu silencio le quita esa fuente de poder. La psicología explica que el ser humano valora más lo que siente que ha perdido, y que lo que parecía seguro se vuelve más atractivo cuando está fuera de alcance. Aquí está el verdadero impacto del silencio. No se trata de esconderte, sino de mostrar, sin decirlo, que tu vida sigue, que no te detuviste, que estás creciendo. Pero hay algo aún más poderoso: el contraste. Si antes estabas siempre disponible, tu ausencia se siente como un vacío que no pueden llenar. Y ese vacío no se borra fácilmente, porque no fue provocado por una pelea ni por un final caótico, sino por una calma impenetrable que deja a la otra persona sin armas. Esto no significa que te vuelvas frío o que renuncies a tus emociones. Significa que eliges no entregarlas a alguien que no supo cuidarlas. Esa elección es tan extraña en un mundo donde todos corren detrás de lo que pierden, que la otra persona no puede evitar pensar en ti. Cada momento de silencio es un recordatorio de que algo cambió, y que ese cambio no está bajo su control. En ese punto empiezan las preguntas internas. ¿Por qué no me busca? ¿Por qué no reacciona? ¿Será que ya no le importo? ¿Encontró a alguien más? Y esas preguntas, aunque no las digan en voz alta, empiezan a desgastar su seguridad. Lo que antes sentían como dominio absoluto sobre ti se transforma en incertidumbre, y la incertidumbre abre la puerta al arrepentimiento. No subestimes el poder de no responder, de no explicar, de no justificar. El silencio, bien llevado, no es indiferencia, es estrategia emocional. Le dice al otro sin palabras: si quieres saber cómo estoy, tendrás que venir a verlo tú mismo. Y esa invitación tácita, aunque no se exprese, se graba en su mente. La clave es no romperlo por impulsos. Cada vez que quieras enviar un mensaje para provocar una reacción, recuerda que esa reacción será momentánea, pero la fuerza de tu silencio es acumulativa. Cuanto más tiempo pase, más se convierte en un peso que la otra persona no puede ignorar. Y aquí sucede algo curioso. Tarde o temprano intentarán provocarte para romper ese silencio. Un comentario, un gesto, un mensaje inesperado, cualquier cosa para comprobar si todavía estás ahí. Ese es el momento en que debes mostrar que tu calma no es una máscara, sino un estado real. Porque cuando lo confirmas, es entonces cuando el deseo de regresar se convierte en necesidad. En el fondo, el silencio no solo trabaja sobre la otra persona, también trabaja sobre ti. Al dejar de invertir energía en intentar convencer, empiezas a invertirla en reconstruirte. Esto cambia todo, porque tu imagen mental deja de depender de lo que alguien más piense y comienza a sostenerse en lo que tú construyes día a día. Es en este proceso donde nace algo que la otra persona no puede ignorar: tu transformación. No es una actuación para llamar su atención, es una evolución genuina que se nota en tu forma de hablar, en tu postura, en tu mirada, incluso en la manera en que te mueves. El silencio les obliga a mirarte desde fuera, y lo que ven ya no es el mismo que ellos dejaron atrás. Piensa en esto: cuando alguien sabe que todavía lo esperas, no siente urgencia. Pero cuando descubre que podrías estar aprendiendo a vivir, y vivir bien, sin su presencia, ahí aparece el verdadero miedo a perderte. Ese miedo es lo que enciende el deseo de regresar.
Los estoicos entendían que el poder no está en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. Y el silencio es una forma de dominio absoluto, porque no se trata solo de callar, se trata de no dejar que las emociones te arrastren a buscar una validación que, en realidad, ya no necesitas. Este cambio empieza a generar un efecto curioso. Tu ausencia se convierte en presencia constante. Está en sus pensamientos, en sus comparaciones, en sus dudas. A veces lo notan al ver algo que les recuerda a ti, otras al escuchar una canción o al pasar por un lugar donde estuvieron juntos. Cada recuerdo se vuelve más intenso, porque no hay nuevas interacciones que lo diluyan. Además, el silencio despierta un instinto de persecución. El ser humano por naturaleza quiere lo que no puede tener. Y mientras más tiempo mantengas tu distancia, más se convence de que algo muy valioso se le escapa. Aquí no hay palabras persuasivas, ni escenas dramáticas, solo un espacio que, en su mente, empieza a llenarse con la idea de que te está perdiendo para siempre. En ese momento, sin que lo digas, tu mensaje queda claro. Ya no dependo de ti, y eso me hace más libre de lo que jamás imaginaste. Ese tipo de libertad es magnética, porque no es común. La mayoría se queda atrapada en la lucha por recuperar lo que perdió, pero tú eliges no entrar en esa batalla. Y esa decisión, silenciosa y firme, despierta más respeto y atracción que cualquier súplica. Lo importante es entender que este camino no es un juego de orgullo, sino de valor propio. No estás callando para manipular, estás callando porque tu paz interior vale más que cualquier discusión. Y cuando esa paz se nota, se convierte en la razón más poderosa para que la otra persona sienta que debe regresar antes de que sea demasiado tarde. Hay algo que la mayoría no entiende. El silencio no es solo ausencia de palabras, es presencia de significado. Cada día que pasa sin que envíes un mensaje, sin que intentes arreglar lo que ocurrió, se convierte en una declaración silenciosa de fortaleza, y esa declaración empieza a pesar en la mente de quien se fue. Piensa en cómo funciona la mente cuando pierde algo que daba por seguro. Al principio hay confianza. Creen que si quisieran, podrían volver en cualquier momento. Pero a medida que el tiempo pasa y no obtienen señales, esa confianza empieza a resquebrajarse. Surge la duda, y la duda es el primer paso hacia el deseo. Mientras tanto, tú debes usar ese espacio a tu favor, no para quedarte quieto, sino para crecer en silencio. Cambia tu rutina, mejora tu salud, aprende algo nuevo, refuerza tus relaciones con personas que sumen valor a tu vida. Cada pequeño avance tuyo es una pieza más en el rompecabezas que ellos intentarán resolver cuando se den cuenta de que ya no ocupan el mismo lugar que antes. Aquí ocurre un fenómeno psicológico poderoso. El contraste entre la imagen que tenían de ti y la nueva imagen que verán cuando crucen caminos otra vez. Si antes te veían como alguien que necesitaba su aprobación, ahora verán a alguien que se basta a sí mismo. Y lo que es autosuficiente siempre resulta más atractivo, porque no transmite carencia, transmite abundancia. Ese cambio no se logra con publicaciones llamativas ni con gestos teatrales. Se logra con constancia y autenticidad. La gente percibe cuando algo es genuino, y cuando la otra persona vea que tu transformación no es una fachada, sino un cambio real, sentirá que ha perdido algo que no podrá encontrar en ningún otro lugar. El silencio, en este punto, ya no es solo una estrategia, se ha convertido en tu nuevo estilo de vida. Y eso genera un impacto doble. Por un lado, te fortalece y te hace menos dependiente emocionalmente. Por el otro, alimenta en la otra persona una sensación de urgencia. La urgencia de recuperar algo que siente que se le escapa minuto a minuto. Y cuando esa urgencia crece, las probabilidades de que den el primer paso para acercarse se multiplican.
Tal vez no lo hagan de forma directa al principio. Puede ser con un mensaje casual, una reacción en redes o un comentario indirecto. No importa cómo lo intenten, el punto es que ya no eres tú quien los busca. Son ellos quienes, movidos por la inquietud, empiezan a buscar la forma de volver a entrar en tu vida. Pero aquí está el punto clave. No basta con que ellos regresen. Debes decidir si realmente quieres que lo hagan, porque este proceso no solo cambia su percepción de ti, también cambia tu percepción de ellos. Y muchas veces, cuando finalmente intentan volver, tú ya eres una persona tan distinta que la idea de abrirles la puerta deja de tener el mismo sentido que antes. Lo que muchas personas no comprenden es que el verdadero poder del silencio no está solo en cómo afecta a los demás, sino en cómo te transforma internamente. Al dejar de reaccionar, al dejar de perseguir, comienzas a recuperar tu centro. Ya no estás viviendo en función de las acciones o decisiones de alguien más, sino en función de tu propio camino. Ese cambio es profundo y se refleja en todo lo que haces. Tu mirada ya no busca aprobación, tu voz ya no tiembla por inseguridad, tus pasos son más firmes. Esa seguridad, incluso si aún estás en proceso de construirla, se siente, y quien un día se alejó, no puede evitar percibirla. Aquí entra en juego un aspecto que pocas veces se menciona. El silencio también es un espejo emocional. Sin tu presencia constante, la otra persona se ve obligada a convivir con lo que siente. Y en esa convivencia aparecen los recuerdos. Momentos que antes parecían simples, ahora se sienten irrepetibles. Detalles que no valoraron en su momento, ahora los extrañan con una intensidad que no esperaban. Cada recuerdo actúa como un hilo invisible que los conecta de nuevo contigo. Pero ese hilo solo se mantiene si tú no lo cortas con acciones impulsivas. Si resistes el impulso de buscar contacto, ese hilo se tensa. Y cuanto más tenso está, más fuerte se siente la necesidad de acercarse. La psicología lo llama privación percibida. Cuando alguien siente que está perdiendo algo valioso y no puede recuperarlo fácilmente, su deseo por eso crece. No porque antes no lo tuviera, sino porque ahora sabe que no lo tiene asegurado. Ese es el poder del silencio bien sostenido. Transforma lo común en valioso y lo valioso en irreemplazable. En este punto, tu ausencia se convierte en una especie de misterio. Se preguntan si aún piensas en ellos, si sigues sintiendo lo mismo, o si acaso ya lo superaste por completo. Esa incertidumbre es lo que mantiene su atención fija en ti, aunque intenten distraerse con otras personas o actividades. Y lo más importante es que este proceso no depende de juegos mentales ni de manipulación. Es simplemente la consecuencia natural de haber recuperado tu dignidad y tu valor propio. Porque cuando alguien siente que no puede entrar de nuevo a tu vida como antes, empieza a buscar la manera de hacerlo. Y muchas veces esa búsqueda se convierte en súplica. El silencio no es un arma para ganar una guerra, es una barrera que protege tu paz. Y paradójicamente, mientras más proteges tu paz, más irresistible resultas para quien alguna vez creyó que podía tenerte siempre al alcance de la mano. Con el paso del tiempo, el silencio empieza a tener un efecto que es imposible de ignorar. Crea un contraste brutal entre lo que esa persona recordaba de ti y lo que percibe ahora. Antes, su imagen de ti estaba llena de respuestas rápidas, atención constante y disponibilidad emocional. Ahora, todo eso ha desaparecido, y en su lugar hay una calma impenetrable. Este contraste los obliga a hacer algo que quizá no esperabas: empezar a idealizarte. No porque hayas cambiado de la noche a la mañana, sino porque tu ausencia les impide ver tus defectos con claridad. La memoria tiende a suavizar las imperfecciones del pasado cuando no hay estímulos nuevos que las refuercen.
Así, lo que antes consideraban un hábito molesto, ahora lo ven como un detalle único. Lo que antes no valoraban, ahora lo sienten como algo que les falta. Mientras esto sucede, tú sigues creciendo. Tal vez te dedicas a proyectos personales, a mejorar tu salud física, a desarrollar habilidades nuevas o simplemente a disfrutar de la tranquilidad de no depender de nadie para sentirte bien. Esa inversión en ti mismo no solo fortalece tu autoestima, sino que también crea una distancia emocional que se percibe incluso a kilómetros de distancia. En este punto, el silencio se convierte en una especie de lenguaje que ellos entienden perfectamente. Les dice que ya no eres el mismo, que tu atención no está en ellos y que cualquier oportunidad de regresar tendrá que ser ganada, no asumida. Esto no solo despierta deseo, despierta respeto. Lo más irónico es que cuanto más tiempo mantengas esta postura, más aumenta la urgencia de su parte. La mente humana odia lo incierto, y tu nueva actitud es un enigma que no pueden resolver. Por eso comienzan a buscar maneras de probar si aún les queda algún acceso a ti. Puede ser un mensaje sin importancia, una llamada inesperada o incluso pedirte un favor pequeño. No es el contenido lo que importa, es el intento de medir si todavía reaccionas. Aquí es donde debes mantenerte firme. Si cedes demasiado rápido, todo el poder de tu silencio se diluye. La clave es demostrar que tu calma no es temporal, que no es un acto para impresionar, sino un cambio real y permanente. Cuando ven que no es un juego, es cuando el peso emocional del silencio se vuelve insoportable para ellos. Ese es el punto en el que muchos, por primera vez, sienten que necesitan pedirte que regreses. No por costumbre, no por orgullo herido, sino porque el vacío que dejaste se volvió imposible de llenar. Y es entonces cuando entienden que el silencio no fue una retirada, fue una declaración de que tu valor no depende de su presencia. Cuando alguien empieza a sentir el peso de tu ausencia, el silencio se convierte en un recordatorio constante de lo que perdió. Ya no es solo que no le hables, es que tampoco le das señales de que aún lo estás esperando. Y esa incertidumbre es como una espina que no pueden quitarse. Cada día que pasa sin noticias tuyas, crece la idea de que tal vez ya no formes parte de su vida. En ese punto, el silencio deja de ser algo que soportan con facilidad y empieza a ser algo que los inquieta. Intentarán buscar distracciones, rodearse de personas, llenar su tiempo con actividades. Pero tarde o temprano, en los momentos de soledad, la imagen de ti vuelve. Y cada vez que vuelve, viene acompañada de una pregunta que los persigue. ¿Será demasiado tarde para recuperar lo que tuve? Aquí es donde el silencio empieza a transformarse en una especie de imán emocional. No te buscan porque estés insistiendo, sino porque tu distancia los obliga a moverse hacia ti. Lo más poderoso de todo es que no lo haces con intención de manipular, sino porque realmente has aprendido a no depender de nadie para sentirte completo. Esa energía independiente y serena es imposible de ignorar. La psicología relacional explica que el apego no se fortalece solo con la presencia, sino también con la ausencia bien manejada. Cuando la ausencia está llena de dignidad, se convierte en un mensaje que dice, mi vida sigue, y sigue bien. Ese mensaje es mucho más potente que cualquier explicación o argumento que pudieras dar. Mientras ellos lidian con esa sensación de pérdida, tú continúas en tu proceso de mejora. Y aunque quizá no lo sepan, lo sienten. Lo perciben en la forma en que no buscas llamar su atención, en la tranquilidad con la que manejas tus espacios, en el hecho de que ya no formas parte de su círculo de control. Eso, para el ego, es devastador. Porque aunque nunca lo admitan, siempre creyeron que podían contar con tu atención. Y ahora que ya no la tienen, descubren que no hay nada que puedan exigir, que todo tendría que ganarse de nuevo. Ese cambio de dinámica
es lo que hace que la súplica comience a tomar forma. No siempre será directa, pero verás señales, preguntas sobre ti a otras personas, intentos de acercamiento disimulados o gestos que antes no tenían contigo. Lo más importante es que en este momento la balanza ya no está a su favor. Tú ya no eres el que espera. Ellos son los que sienten que podrían quedarse fuera para siempre. Y esa posibilidad es lo que más miedo les da. Cuando la otra persona empieza a sentir ese miedo real de perderte, se activa un mecanismo interno muy poderoso, la urgencia por recuperar lo que antes daba por hecho. Esta urgencia no nace de amor puro ni de claridad inmediata, sino de un choque emocional. Se dan cuenta de que el control que creían tener sobre ti se ha roto y ahora ya no saben cómo volver a entrar en tu vida. Ese es el momento en el que el silencio se vuelve insoportable para ellos. Cada día que pasa sin respuesta, sin señal, sin indicio de que aún estás ahí, incrementa su ansiedad. Y lo curioso es que esa ansiedad no se calma buscando a otras personas, porque ninguna interacción nueva puede reemplazar la historia que tienen contigo. Aquí tu papel no es acelerar nada, sino mantenerte en tu centro. La firmeza con la que sostienes tu postura habla más fuerte que cualquier palabra. Esa estabilidad emocional les demuestra que tu bienestar no depende de su presencia, y eso les desconcierta porque no es lo que esperaban de ti. En sus pensamientos, empiezan a comparar la versión tuya que conocían con la que imaginan ahora. Tal vez recuerden momentos en los que estabas dispuesto a todo por ellos y se den cuenta de que esa persona ya no existe. Esa revelación, aunque les cueste admitirlo, despierta en su interior una mezcla de admiración y temor. El temor nace de la posibilidad de que ya no quieras regresar. La admiración nace de verte mantenerte firme, sin buscar validación ni caer en provocaciones. Y en esa combinación, su deseo de volver crece. No porque hayas hecho un esfuerzo activo por atraerlos, sino porque has dejado que el peso de tus acciones o de tu silencio hable por sí solo. La mayoría de la gente subestima el poder de no responder. Creen que si no actúan rápido, perderán oportunidades. Pero en este tipo de situaciones, la verdadera oportunidad está en resistir el impulso de llenar el vacío. Ese vacío es el que obliga a la otra persona a moverse, a actuar, a buscarte. Y cuando finalmente dan el primer paso para acercarse, rara vez lo hacen con la seguridad que tenían antes. Lo hacen con cuidado, midiendo tus reacciones, tratando de recuperar el terreno perdido. Ya no llegan como quien tiene la puerta abierta, sino como quien toca con cautela, esperando que les permitas pasar. Esa es la diferencia que marca el silencio. No solo cambia lo que sienten por ti, cambia la manera en que te tratan. Cuando esa persona empieza a acercarse de nuevo, lo hace desde un lugar distinto. Ya no es la misma actitud confiada, segura de que puede tenerte cuando quiera. Ahora hay una mezcla de duda y expectativa, porque el terreno ha cambiado. Tu silencio les enseñó que no pueden dar por sentada tu atención, y eso modifica por completo la dinámica. Aquí es donde muchas personas cometen un error: romper el proceso demasiado rápido. Al recibir un mensaje, una llamada o una señal, se lanzan a responder con todo lo que han guardado. Pero si haces eso, el impacto acumulado del silencio se pierde. El objetivo no es ignorar eternamente, sino no responder desde la necesidad. Porque si cedes desde la necesidad, vuelves a la misma posición en la que estabas antes. En cambio, mantén la calma. Si decides responder, hazlo desde un estado en el que tu vida sigue fluyendo con o sin ellos. Que tus palabras transmitan que tu bienestar no depende de su regreso. Esa postura no solo mantiene el respeto que has ganado, sino que también intensifica el deseo que sienten de recuperarte. En este punto, tu silencio
ya no es solo ausencia de contacto, es un símbolo de tu nueva forma de vivir. Ellos lo saben y por eso se acercan con más cuidado. No quieren equivocarse, porque intuyen que si lo hacen, esta vez sí podrías cerrar la puerta para siempre. Esa sensación de riesgo es lo que los empuja a poner más esfuerzo en conquistarte de nuevo. Además, mientras más tiempo pase sin que ellos obtengan una respuesta predecible, más valor adquiere cualquier interacción que tengan contigo. Un saludo, una breve conversación, incluso una mirada se vuelven significativos. Lo que antes se daba por hecho, ahora se siente como un privilegio. Aquí es donde el silencio alcanza su punto más poderoso. Ya no es solo un método para que te busquen, es una declaración de que tu vida tiene un rumbo claro y que quien quiera estar en ella debe adaptarse a tu nuevo estándar. Y este estándar no se trata de poner barreras innecesarias, sino de cuidar tu paz por encima de todo. La ironía es que cuando alguien siente que debe ganarse tu presencia, comienza a valorarte de una forma que nunca lo hizo antes. Y ese es el cambio que, en muchos casos, los lleva a suplicar de verdad. No con palabras vacías, sino con acciones que buscan reparar lo que rompieron. Cuando llega ese momento en el que las acciones empiezan a hablar más que las palabras, es cuando ves con claridad si el cambio en la otra persona es real o solo una reacción al miedo de perderte. Aquí es donde tu silencio y tu autocontrol se vuelven aliados definitivos. No necesitas apresurarte, no necesitas decidir de inmediato. Tienes el tiempo y la claridad para observar, y eso te coloca en una posición de fuerza emocional que antes no tenías. La otra persona, en cambio, está en la posición opuesta. Sienten la presión de recuperar lo que dejaron ir, pero ahora ya no tienen la seguridad de que lo conseguirán. Ese desequilibrio, aunque pueda parecer frío, es necesario para que valoren cada paso que den. Porque sólo así aprenden que tu atención no es automática, sino algo que se gana. Lo más interesante es que en este punto, muchas veces ellos no entienden del todo por qué sienten esa urgencia tan intensa. Tal vez crean que es amor puro, tal vez piensen que es simple nostalgia, pero en el fondo es el resultado de todo el peso que tu silencio ha dejado en su conciencia. Cada momento en el que no les diste acceso, cada día en el que no supieron de ti, se convirtió en un recordatorio de que no controlan la situación. Ahora el poder no está en lo que digas, sino en lo que representas. Representas estabilidad, autocontrol, dignidad, y eso es algo que no abunda. En un mundo donde muchos pierden el control por miedo a perder a alguien, tú elegiste mantenerte firme, y esa elección te diferencia por completo. Aquí es cuando la súplica puede tomar distintas formas. No siempre será una frase directa pidiéndote que regreses. Puede ser en gestos, en cambios evidentes en su comportamiento, en la manera en que ahora intentan agradarte o demostrar que están dispuestos a mejorar. El silencio no solo les hizo extrañarte, les obligó a reflexionar sobre lo que deben cambiar si quieren una segunda oportunidad. Y mientras ellos hacen ese esfuerzo, tú tienes el privilegio de elegir desde un lugar de paz y no desde la carencia. Esa es la verdadera victoria. No se trata solo de que quieran que regreses, sino de que tú tengas el poder de decidir si su regreso encaja en la vida que ahora estás construyendo. En este punto, el silencio ya no es solo una herramienta, es una parte natural de tu identidad. No tienes que forzarlo, porque ya aprendiste a vivir sin depender de la validación externa, y esa es precisamente la razón por la que la otra persona siente que necesita ganarte de nuevo. Porque ahora no eres alguien que está esperando, eres alguien que elige. Ellos pueden intentar acercarse con palabras dulces, con recuerdos compartidos, o incluso con promesas de cambio. Pero tú ya no eres la misma persona que antes reaccionaba con ilusión inmediata. Ahora miras más allá de las palabras, observas si hay coherencia entre lo que dicen y lo que hacen.
Este nuevo filtro es algo que solo se construye cuando aprendes a mantenerte firme, incluso cuando las emociones intentan empujarte a actuar impulsivamente. Lo curioso es que, en muchos casos, ese cambio tuyo es lo que más les atrae. Les impacta ver que tu mundo no se derrumbó sin ellos, que tu vida siguió avanzando e incluso mejoró. Esa combinación de independencia y paz interior es magnética, porque es rara. La mayoría se queda atrapada en la necesidad, y tú rompiste ese ciclo. Mientras ellos se esfuerzan por demostrar que merecen estar de nuevo a tu lado, tú tienes la claridad de que tu valor no depende de su aceptación. Ese cambio de perspectiva es tan poderoso que incluso si decides no aceptar su regreso, la sensación de pérdida será mucho más profunda para ellos, porque no solo habrán perdido a la persona que conocían, habrán perdido la oportunidad de estar con alguien que ahora está en un nivel más alto emocionalmente. El silencio te llevó a un lugar donde ya no tienes que correr detrás de nada ni de nadie, y ese lugar es tu mayor fortaleza. Porque aunque el otro intente llenar el espacio que dejó, tú ya sabes que no necesitas que lo haga para seguir adelante. Aquí es donde, para muchos, la súplica deja de ser una simple reacción y se convierte en una insistencia real. Ya no es solo quiero que vuelvas, sino haré lo que sea para que vuelvas. Y aunque escucharlo puede alimentar el ego, tú sabes que la verdadera pregunta no es si ellos te quieren de nuevo, sino si tú quieres que vuelvan a formar parte de tu vida. Cuando llegas a este punto, el silencio ya ha cumplido su papel. No fue un castigo, no fue un juego, fue el reflejo de tu capacidad para mantenerte firme y cuidar tu paz. Esa calma, lejos de alejar a la otra persona, la obligó a mirarse en un espejo que quizá llevaba tiempo evitando. Y en ese espejo vio con claridad lo que perdió. La súplica, cuando llega, no siempre se pronuncia de forma dramática. A veces se nota en una mirada que busca tu aprobación, en un mensaje que transmite más de lo que dice, en una insistencia constante por compartir tiempo contigo. Otras veces es directa, con palabras que admiten errores y prometen cambios. Pero en cualquier caso, lo que la provocó no fueron discusiones interminables ni explicaciones repetidas. Fue tu capacidad de callar y dejar que tus acciones hablen. Ese es el verdadero secreto. No se trata de hacer que alguien regrese por miedo o por presión, sino de que lo hagan porque reconocen que tu valor es real y no está condicionado por su presencia. El silencio bien manejado no es frialdad, es amor propio. Es la decisión consciente de no rogar por lo que merece llegar por elección, no por obligación. Y mientras ellos luchan internamente con el temor de perderte para siempre, tú tienes algo que antes no tenías: el control total sobre tu respuesta. Puedes decidir abrir la puerta o mantenerla cerrada. Puedes elegir darles una oportunidad o seguir tu camino. Ya no actúas desde la necesidad, actúas desde la abundancia. En este momento, lo importante no es la súplica de regreso, sino lo que tú construiste en el proceso. El silencio te dio espacio para crecer, para sanar y para descubrir que no necesitas aferrarte a nada ni a nadie para sentirte completo. Y esa verdad, más allá de cualquier relación, es tu mayor victoria. Ahora, quiero que quienes escucharon hasta aquí escriban en los comentarios una sola frase: el silencio también construye. Que se llene de esa frase, porque será la señal de que entendiste que este poder no está en lo que callas para manipular, sino en lo que callas para transformar. Recuerda esto siempre: las palabras pueden convencer, pero el silencio puede cambiarlo todo.